Ahora, noticias. Un servicio de Estación Choile por el derecho a la información. La radio te informa. Continuando con el programa, vamos a charlar ahora con el presidente de Aguas Rionegrinas, Sociedad Anónima, el arquitecto Roger García. La primera consulta que queremos hacerle, un poco que sabemos la respuesta, pero es para más que nada para que el vecino tenga la respuesta de una autoridad competente. Es porque acá se ha hablado tanto y hay tanta expectativa con el plan director de cloacas. Días atrás charlábamos con el titular del Departamento Provincial de Aguas y Fernando nos decía que bueno, que la obra está operativa, pero que todavía no se hizo el traspaso a ARSA. Digo, haciendo este preámbulo, la pregunta que hacen los vecinos de manera constante, con toda la ansiedad correspondiente, es si están en condiciones de conectarse, si tienen que esperar, si va a haber algún aviso. Esto es en todos los lugares en donde no había cloacas, por ejemplo, Barrio Las Bardas. Sí, en primer lugar se están realizando las pruebas. Justamente hará unos 10 días atrás, entre 7 y 10 días atrás aproximadamente, tuvimos una reunión justamente en Cholechoel con el superintendente del DPA, básicamente ya avanzando sobre el traspaso de la obra a ARSA, básicamente para la operación. Sí está operativa, se están realizando las pruebas de rutina y los ajustes también a una obra de semejante envergadura, que bueno, que todavía estamos realizando y sumando. Hemos solicitado algunos sensores más que nada de control de la obra y bueno, y justamente en el día de ayer tuvimos una comunicación telefónica con DPA para ya comenzar, digamos, los procedimientos administrativos de traspaso operacional. Sí, seguramente ya faltan unas pocas semanas primero para la inauguración. Una vez realizados los ajustes, hay algunos ajustes que se pueden ir haciendo de señales a posterior. Lo que nosotros hemos solicitado son sensores de aviso, por ejemplo, que lo tenemos en otras ciudades de la provincia. Si se para una bomba se avisa directamente a una central, básicamente para trabajar más rápido y con mayor precisión sobre estos inconvenientes que se puede llegar a presentar. Se tapa con alguna elementos externos que generalmente hay en los sistemas cloacales que no corresponden, digamos, al sistema cloacal, una bolsa, desechos textiles. Bueno, por ahí no suelen suceder algunos taponamientos, algunos inconvenientes en redes o en alguna bomba, y bueno, simplemente se trabajó sobre eso, pero sin duda que se trata la obra que está transformando lo que se trata de tratamiento de líquidos cloacales sobre la vera del Río Negro, la primer planta sobre el Río Negro que tiene vuelco cero hacia el río. Bueno, en este caso se eleva hacia la barda para un posterior reuso de este líquido una vez tratado, ¿no? Claro. Es decir, que hasta que se produzca el traspaso, entonces los vecinos deben aguardar. ¿Y cuál es el protocolo con el que tienen que cumplir para poder hacer las conexiones domiciliarias? Sí, nosotros el tema puntual es de las conexiones. Una vez que transfieren, se realiza una vez que se controla toda la obra, como el funcionamiento de toda la obra. Bueno, va a haber seguramente algún acto protocolar para dar inicio al funcionamiento. Se avisa a la comunidad, digamos, se va a sacar un comunicado en todos los medios de comunicación que se puede comenzar la conexión al nuevo sistema cloacal a aquellos vecinos que no están conectados, ¿no? Claro. Bueno, lo otro, aprovecho porque justo hoy aparece un informe en el diario Río Negro, tiene que ver con Pilcanilleu y el tema de cloacas, que en apariencia, por las notas que ha publicado este medio, aparece como complicado, ¿no? Había una publicación anterior que señalaba que se estaban arrojando desechos cloacales aparentemente a cielo abierto en un lugar que no es ni siquiera una pileta. ¿Esto ha sido siempre así? ¿Se saturó la capacidad de funcionamiento? ¿Qué es lo que pasó? Mira, muy buena tu pregunta en este sentido. Pilcanilleu es como Cholechoel, digamos. Choele tardó más de 100 años en tener
su primer planta de tratamientos cloacales. La gestión del gobierno provincial del gobernador Beretilnec colaboró con una necesidad de Cholechuel ante los organismos nacionales, y se concretó esta obra tan importante. Hace alrededor de un poquito más de 4 años se estaban abriendo los sobres de licitación, hubo 2 llamados en el caso de Cholechuel, hasta que se pudo adjudicar a esta empresa que realizó la obra, y estamos a pocas semanas ya de ponerla en total funcionamiento. En el caso de Pilcanilleu, una localidad de la línea sur a 60 kilómetros de Bariloche, con una población de alrededor de 1000 habitantes, nunca tuvo una planta de tratamientos cloacales, igual que Choele. El gobierno provincial, a través del Plan Castelo, ya licitamos esta obra, se adjudicó esta obra y se firmó el contrato de esta obra, y una vez que pase la veda de invierno en la zona sur, se comenzará la construcción de esta obra tan importante. Sí, marcó lo trascendental y lo importante de la gestión Beretilnec para realizar este tipo de obras que tuvieron más de 100 años las localidades esperando, y en muchos casos, como Pilcanilleu, seguramente en algunos meses más comenzará esta obra tan importante para Pilcanilleu, así como nosotros los cholenses ya la tenemos. Ajá, claro, acá se notaba menos, digamos, porque todos los efluentes locales iban al río, y al estar sobre un terreno es mucho más visible y mucho más molesto por los olores y demás, ¿no? Sí, en el caso de Pilcanilleu estaba en campo abierto. Seguramente los vecinos sí han marcado estas variaciones de los olores, era líquido sin tratar. Por eso es tan importante el Plan Castelo, que está haciendo obras que realmente quedaban relegadas en los presupuestos provinciales. O sea, si la localidad tiene 97 años de Pilcanilleu, realmente lo del Plan Castelo está transformando lo que es, más allá de diferentes obras que se están realizando, el gasoducto de la línea sur, 12 planes directores de cloaca, prácticamente un plan director de agua potable en General Roca. Digamos, son obras que realmente van a marcar un antes y un después para los vecinos rionegrinos. Claro. Bueno, y el otro tema que tampoco podemos dejar pasar por alto es el revuelo que ha generado la autorización del aumento, que creo que es del 110% en los servicios que brinda ARSA, un tema que desde la oposición se ha criticado como injustificado, que uno no lo sabe nunca porque no conoce cuáles son los costos de funcionamiento, ¿no?, para poder brindar este servicio. Y bueno, por esto la pregunta es oportuna para que nos pueda contar a qué se debe y cuál es la justificación de este tipo de aumentos que va a tener el usuario, ¿no? Bueno, la variación de los costos son desde un poco más de 24 meses atrás, 2 años y prácticamente 4 meses atrás fue el último ajuste en las variaciones de los costos de funcionamiento, de potabilización y tratamiento de líquidos cloacales. Esto, bueno, se presentó en una audiencia pública la variación esta, ahora se está esperando el dictamen del Ministerio de Economía y del Departamento Provincial de Agua sobre la aplicación de esta variación. Sí tenemos elementos, digamos, que marcan, digamos, la factura de energía de ARSA, la factura de los químicos, la variación de lo que es salario de personal, son los elementos, y lo que es electromecánica, repuestería y mantenimiento, de lo que son bombas y redes que tenemos dentro de las plantas de agua y de cloaca. Esto marca, digamos, lo que se le ha solicitado al ente regulador. Sí, tenemos para comparar, por ejemplo, en el caso Valle Medio, vamos a un ejemplo muy cercano. Hoy un vecino de Choele abona 254 pesos bimestrales, o sea, cada 2 meses, por el servicio de agua y cloaca. En el caso de un vecino de Chimpay, por ejemplo, paga 260 pesos mensuales. Un vecino de La Marque paga 250 pesos mensuales. Ese es el costo real de funcionamiento, digamos, de lo que es agua y cloaca. Por eso se solicitó, más allá de
de marcar las variaciones de los costos, también en el caso de las cooperativas han marcado con anterioridad a la empresa estatal esta variación que ellos también han sufrido. De todos modos, y para que quede claro, el gobierno del gobernador Beretilnec no le cortó el agua a ningún vecino de Río Negro que no pudiera abonar, porque existe una ley, la ley 3928, que ampara a aquellos rionegrinos que no pueden abonar este servicio. Por ende, nosotros desde la empresa estatal recibimos un subsidio, un aporte del Estado provincial para los gastos de funcionamiento, y hoy por hoy es distorsivo. Aquellos vecinos que tienen riego por aspersión o pileta están recibiendo mayor subsidio que aquellos vecinos que menos tienen o que cuidan el recurso. Un dato también muy importante, que es el 73% de los rionegrinos abona el mínimo. El mínimo es 254 actualmente pesos bimestrales. Estos son los elementos principales que tiene, digamos, el servicio de agua y cloaca en la provincia de Río Negro. Claro, sí, lo que pasa es que cuando se habla en números a veces impacta más el número que lo que tiene que ver con la factura. Cuando uno dice 110%, más allá de que haga 2 años que no ha sido actualizada, el salario de los trabajadores no ha subido ese porcentaje, digamos, como para justificar. Pero claro, son costos específicos de insumos que no son corrientes, que no son de uso general, y tal vez en esto esté justificado. Pero bueno, vale la explicación para saber el por qué. ¿Esto ya es definitivo, está definido así, o todavía hay alguna instancia en el que se puedan rever estos números? No, lo único que se va a evaluar, queda para evaluar el modo de aplicación. Por ejemplo, la electricidad en los últimos 24 meses ha variado el costo para todos los vecinos. En el caso de Arsa, como es un insumo importante, más del 200%. En el caso de los químicos también han tenido una variación importante, y sin duda lo que es electromecánica, prácticamente gran parte de las bombas que funcionan, son más de 300 equipos en toda la provincia que están funcionando simultáneamente 24 horas del día, los 365 días del año. Son bombas que tienen muchos insumos importados, lo cual también afecta la variación de estos costos, ¿no? Claro. Bueno, y la última tiene que ver nuevamente con Cholechuel. Se habló en los últimos días de una nueva cisterna. Cholechuel ha crecido muchísimo en los últimos años, y uno de los temas que siempre estaba en duda si iba a poder abastecer de agua, si la presión iba a ser la misma en los barrios más alejados. Bueno, esto viene a dar respuesta a eso, ¿no? Sí, exactamente, una gestión que se comenzó también poco más de 4 años atrás. Estuvieron trabajando, los técnicos en lo que es proyecto, básicamente porque Choel está creciendo hacia la zona más alta, lo cual ya la vieja cisterna, la actual cisterna que tenemos, estaba complicando ya el dominio de presiones prácticamente en la extensión de Cholechuel, y se ha duplicado, se ha proyectado el doble de la planta urbana. Y bueno, también por decisión del gobernador de Beretilnec, justamente en el último 9 de julio se apuntó ya firmar el convenio para la licitación que se va a realizar alrededor de los próximos 60 días. Vamos a estar en condiciones ya de estar licitando esta nueva cisterna de 500.000 litros, que va a estar ubicada, los que somos de Choel, en la zona donde estaba la antena de Citebán, en esa zona, y esa zona a nosotros nos permite tener dominio de presiones y mejorar también, aumentar el caudal de reserva ante la rotura de cualquier acueducto o cualquier inconveniente en la planta potabilizadora. Tenemos mayor cantidad de horas de autonomía para la provisión del servicio básico de agua potable. Así que Choel tiene nueva planta de tratamiento cloacales, una nueva cisterna. Realmente la planificación en lo que se trata de estos servicios básicos, Choel está teniendo la planificación del Estado provincial en su totalidad. ¿La cisterna esta va a reemplazar a la anterior o se va a sumar? Se suma, van a funcionar simultáneamente, trabajando en diferentes zonas.
con diferentes enlaces en los acueductos, se va a dividir, digamos, la provisión de agua potable con las dos cisternas, ¿no? La más alta va a tomar la zona más alta de Choele y la antigua va a estar apuntando a lo que hoy, en la parte baja, digamos, en líneas generales, de Kennedy hacia el río y de Kennedy hacia arriba, esas van a ser las divisiones en cuanto a la sectorización del sistema de agua potable. ¿Y alcanza para garantizar la presión esta cisterna? Digo, porque a veces el tendido de los ductos, lo digo desde la ignorancia, desde el conocimiento, digo, a veces el tamaño de los ductos, por más presión que se le ponga, puede trasladar determinada cantidad de líquido, y entonces a veces la presión tampoco se nota, aun cuando haya buena cantidad de agua, ¿no? No, en este caso sí, porque está bien lo que marcás. Al dividir los sistemas se va a trabajar hasta con presiones diferenciales, ¿no? La parte más alta va a tener, digamos, mayor presión de salida, primero por la altura, y segundo, las válvulas de regulación lo van a apuntar para lograr garantizar, digamos, garantizar la cantidad y la presión de agua. La diferenciación en cuanto a la cantidad, al tener una nueva cisterna y ya tener dos sectores de provisión, también van a aumentar el caudal de distribución. De todos modos, el factor presión sobre las redes, eso se va regulando con válvulas que están dispuestas en diferentes puntos de la ciudad, digamos. Las ciudades van cambiando. Justamente hace 2 veranos atrás, digamos, hubo un incremento muy importante de consumo en lo que es zona céntrica de Cholechoel, bueno, y se tuvo que nuevamente regular después de varios años sin modificar las presiones, se tuvo que abrir las válvulas para aumentar el caudal y mejorar la presión, porque los consumos estaban siendo exponencialmente más importantes en la zona céntrica de Choel. Claro. Lo último que me queda es comentarios de que, por ejemplo, en esta nueva instalación que todavía no está en funcionamiento, que hablábamos del plan director, hay allí una instalación muy cerquita de la ruta cuando comienza la subida hacia Río Colorado, que dice que emana fuertes olores para la gente que vive en el sector. ¿Esto es coyuntural, es de momento o va a ser una constante? No, por eso estuvimos reunidos justamente con algunos vecinos, justamente hace una semana, 10 días atrás, que planteaban esto, que había variado. Sí, sin duda hay variaciones, porque bueno, se trata de traslado de líquidos cloacales. Sí, nosotros de la empresa estatal ya estamos comenzando unas tareas, bueno, colocar inhibidores, que bueno, en casi todas las ciudades los tenemos, que son algunos elementos que los planes directores no incluyen, que lo hacemos desde la operación diaria. Se colocan elementos, digamos, que disminuyen este olor. Siempre en un elevador a donde se tratan, digamos, donde se trasladan líquidos, siempre hay olores, pero bueno, en este caso sí, realmente eran muy elevados, y por eso, bueno, fue parte de la visita que tuvimos en el elevador ahí que está sobre la ruta 22, y bueno, rápidamente nos pusimos a trabajar. Los ingenieros están trabajando sobre ese tema, y bueno, en las próximas semanas ya vamos a comenzar a darle solución a este tipo de inconvenientes. Bueno, esta era nuestra inquietud periodística, pero si hay algo que no le pregunté y le parece importante dar a conocer, naturalmente que estamos a su disposición. No, creo que fue muy amplio, tocamos todos los temas y como siempre a disposición. Le agradezco mucho su tiempo. Que tenga muy buenos días. Igualmente. Ahí estaba el arquitecto Roger García, presidente de Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, en diálogo con la radio.